Está con nosotros para compartir la parte final de Visión Integral o la entrevista central Daris Javier Cuevas. Él es economista, abogado, un doctorado en economía, profesor universitario y bueno, un economista bien conocido en el país. Para nosotros es un placer, Daris, tenerte en Visión Integral. Teníamos tiempo que no veníamos acá. Tenemos que retomar de nuevo esa dinámica. Así es que encantado de tenerte. Gracias por la distinción. Bueno, Estoy integrado. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de la situación económica actual, cómo está la economía dominicana en estos momentos, la desaceleración que ya es reconocida por el propio presidente de la República, el crecimiento que ha tenido la economía durante los últimos 20 años, pues ya va a terminar este año en un 2.7%, quizá un 3%. ¿Cómo tú ves toda esa situación que tenemos y ese reconocimiento que ya hacen las autoridades de que no vamos por buen camino en términos del crecimiento? Para que entremos ya a analizar otras variables. Era Juan José y los amigos televidentes. Les recuerdo que desde que inició el año, o sea, para enero, las autoridades económicas del país y el propio presidente anunciaban una proyección de un 5.1% de crecimiento de la economía. Sí, cuando tú analizas de manera detenida el año 2024, que fue de 4 puntos y algo, habían hecho la misma proyección para el 25. Yo me quedé observando la cifra y de inmediato en enero tú te encuentras que la economía creció 0.1%. O sea, ya para iniciar, pero cuando llega abril, llamó la atención de que el informe mensual de actividad económica, el IMAE, del Banco Central, presentó un repunte de, me parece que fue de 4%, 3.5%. De una vez se destapó el gobierno, se destaparon los funcionarios, con una afirmación terrible de que la economía iba a crecer un 5%, por encima de 5%. Se llevaron de las proyecciones que hizo también el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL. Y yo dije, contra, que el sobreoptimismo es un fracaso de la opinión de la gente y más de una entidad como son las instituciones económicas del gobierno, porque ellos no son más tranquilos. Inmediatamente, mayo registra una caída estrepitosa, ya marzo había registrado una caída, lo que te apuntaba de que el primer semestre del año no iba a tener ese crecimiento que te garantizaba que una proyección hacia final de año no estaba en los parámetros que ellos habían establecido, o sea, las proyecciones. Entonces, ya comienza a cambiarse las proyecciones. Comenzaron, no, va a ser un 4.5, lo bajaron a 3, lo bajaron a 3.5, lo bajaron a 3 y ahí se quedaron. Pues cuando viene el golpe de mayo, el golpe de junio, que se agota el primer semestre y el mes de junio viene y te dice que el crecimiento del mes de junio fue igual al crecimiento del mes de abril, de 3.1%. Pero cuando tú comparas a junio del 2025, el único mes que se parece a noviembre del 2024 es junio. O sea, ese crecimiento mensual que se da ya te está diciendo a ti, hay factores que están influyendo para que la economía tenga un crecimiento muy vulnerable, ondulados, ¿verdad? Pero ahora, entonces, esas ondulaciones
se fue repitiendo por un factor que cuando yo comienzo a analizar, digo, aquí hay dos cosas que me llevan a la conclusión de que la economía no va a crecer al ritmo que están planteando las autoridades. Una, comenzó el factor confianza a gravitar mucho. Tú sabes que el factor confianza es fundamental en economía. La economía tiene una parte psicológica, ¿verdad? Incluso autores que han investigado la psicología de la economía. Entonces, el factor confianza para mí estaba incidiendo cuando la gente ya se da cuenta el paquete acumulado de promesas incumplidas del gobierno y el quedarse en anuncios. Todo eso va destruyendo la confianza. Y el segundo factor son el deterioro de sectores, como el caso del sector construcción y sector minería. Y el sector minería, que tiene una influencia por parte de la tasa de interés, porque el Banco Central había tomado medidas orientadas a relajar la política monetaria desde el punto de vista de presentar flexibilidades con la parte del encaje legal. Y vuelvo de nuevo, política monetaria restrictiva. Ya nadie estaba confiando en la tasa de interés del mercado. Y que nunca tienen el efecto. Y que nunca tienen, exacto. Fíjate que esta última, de los 80,000 millones, no surtió ningún efecto, porque la anterior medida, cuando la tomaron, que la gente fue a buscar esos recursos, ya no estaban. Entonces se concentraron en manos reducidas, ¿verdad? ¿Cómo tú crees que terminará para pasar quizá a ver un poco qué podrá hacer el gobierno, la reglamentación del gasto, como se ha estado planteando? Pero ¿qué tú crees que pasará con el crecimiento de la economía? ¿Terminará en la proyección que está planteando la CEPAL, que ahora mismo ha planteado que el crecimiento puede ser de un 3.7%, terminará en un 3%, pero se ha caído la proyección? Y eso es funesto, porque cuando tú analizas el promedio de crecimiento, con excepción del 2020, que es un año atípico, ¿verdad?, por el tema de la pandemia, pero cuando tú ves el crecimiento de la economía, se te queda en un 3 y tanto por ciento. O sea, eso es lo que ha pasado. Sí. Mira, lo primero es cómo rescatar que los sectores, cuando tú agarras todos los sectores de la economía que han tenido, se han desacelerado. Bueno, la en paquete, porque en paquete. Claro. Porque lo que preocupa en la economía es cuando todos los fenómenos registran el mismo comportamiento negativo. Eso es preocupante, porque tú puedes estimular a un sector para ponerlo a nivel del otro, pero cuando son todos, entonces los esfuerzos van a ser mayores. Desde el punto de vista de la inversión pública, el gobierno, digamos, ha paralizado el sector público en términos de inversión, es el gasto público básicamente en el área de capital. Y el gasto de capital. Y entonces ha inflado el gasto corriente. Que algunos de los problemas que el gobierno ha tenido. Exacto. Entonces, o sea, tú estás hablando de un 13.8% y apenas estamos en un 9.6%, me parece. Tú estás inflando el gasto corriente, y cuando tú examinas el gasto corriente, entonces tú te encuentras que es inflando la nómina pública. Entonces entran la diversidad de la nueva invención de las pensiones solidarias, todo ese paquete que van a impactar en todo lo que es el gasto. Entonces, por el otro lado, tú tienes al gobierno tomando financiamiento internacional para poder cubrir esos gastos corrientes a nivel local. Porque la única lógica de tú endeudarte como país es si eso va orientado a crear la infraestructura que requiere el país para desarrollarse. Porque tú sabes muy bien que un país como el nuestro no puede alcanzar los ahorros suficientes como para financiar la infraestructura que demanda la nación. Pues siempre el presupuesto es deficitario, pero que ese déficit que tú tienes,
que tiene que cubrirlo con préstamos, Sí. tiene que ir orientado no a Exacto. utilizarlo en gasto corriente, Entonces, sino en gasto de capital ese- para provocar ese crecimiento que esa es la ese razón, impacto en la economía. esa es la razón que tuve, que muchas obras fueron iniciadas y están paralizadas. Porque el gobierno no tiene recursos. Y esa es la preocupación ya en estos últimos 3 años que hay sobre el gobierno. O sea, ¿qué tú puedes hacer en 3 años con un país sobreendeudado, sobre gasto público y paralización de la inversión pública? O sea, los ingresos corrientes son iguales a los gastos corrientes. Entonces, cuando tú tienes esa situación, lo único que te queda es financiar. Claro. Entonces, el nivel de No, endeudamiento... pero que además economías como la nuestra, que son economías emergentes, ¿verdad? No logran, por más que se trate de equilibrar un presupuesto, no es posible un presupuesto equilibrado en ninguna parte del mundo. No, es correcto. Entonces, para tú financiar ese desarrollo, tú tienes que financiarte con, o tienes que buscar financiamiento externo, ¿verdad? Entonces, por esa razón, tú ves que tenemos muchos elevados, tenemos muchos metros, tenemos muchas autopistas, porque se financiaron con préstamos, ¿verdad?, reproductivos. Pero ahora no, son préstamos improductivos. Y ahí es que está Tú tienes uno un de los gobierno que te está problemas. gastando el 91.1% en gasto corriente y el 8.9% Miren, para este año en gasto de capital. Entonces, eso en no una lo, economía no hay forma de eso que no lo la aguanta. economía crezca. Eso no lo aguanta nadie. Y cuando tú oyes a la gente hablando de planificación, aunque no tenga el criterio de lo que es una planificación, pero lo que de una u otra manera se forman en un área académica donde se hace énfasis en la planificación, sabe lo fundamental que es planificar desde el Estado. Imagínate tú, desde un hogar, una empresa, al Estado, que es lo que conforman los agentes económicos, lo que significa la improvisación. Que el gobierno no hará una reorientación de la economía, la designación de Magindía frente al Ministerio de Hacienda y Economía, ¿no? Mira, No es con ese propósito. El presidente recientemente en la semanal, creo que en Grupo Corripio, ¿no?, le hacían la pregunta sobre el tema de la reforma fiscal que se quedó ahí, que el gobierno no pudo implementarla, quizá por la forma en que se condujo todo esto, no se socializó con los sectores, no se llegó a consenso. Y el presidente deja como un poquito abierta la posibilidad de que si hay un consenso en todos los sectores, que eso podría ser posible. Yo creo que el gobierno urge de una reforma que para mí era importante hacerlo en ese momento. Si se perdió el momento o si tú crees que con esta resignación y mirando a Magín como se está moviendo con algunos los sectores productivos, industriales, está buscando la forma de acercarse con ese propósito. mira, Juan José, medio televidente. En el Ministerio de Hacienda y Economía, como se llama ahora, ¿verdad? Pueden nombrar a Magín, a San Magín, a San Quintín y a quien sea. El problema de impulsar una reforma fiscal no se debe a la designación de una persona en el ministerio, se debe a la voluntad política del presidente de la República. Yo digo, pues dejo abierta esa posibilidad. Sí, por eso de te si digo, hay un consenso. Por eso te digo que si hay el interés de una reforma o no, hay que ver la actuación del propio presidente, porque ningún ministro, y mucho menos el ministro de Hacienda, pueden tomar la iniciativa de una reforma. Recuérdate que una reforma implica una legislación y el ministro no tiene iniciativa de ley. La iniciativa de ley la tiene el presidente de la República. Yo digo porque su actuación, su comportamiento empieza a ser muy diferente. Tiene el ministerio más importante. Y yo digo, al ministro anterior se le... Una de las cosas que se dice que él salió porque realmente no pudo consensuar en los sectores, no hubo un diálogo abierto, franco, sincero, y era como que todo fuera sorpresa. Y fíjate entonces como hubo un levantamiento de la población de todos los sectores productivos. O sea, nadie estaba de acuerdo con esa reforma. Y yo digo, si quizá ahora va en la dirección con la orientación del presidente de buscar ese acuerdo, ese acercamiento, y podría facilitarla, pero siempre con el consenso, con el apoyo del presidente, porque no hay forma de que se haga si no es así. No, es que te insisto, en ese momento, el rol que juega el ministro de Hacienda y Economía es más bien de una especie de intermediario Exacto. entre
el sector privado y el gobierno, o sea, el presidente de la República, de ir allanando el camino. Pero el ministro de Hacienda lo que puede valerse de los técnicos que hay en esa entidad, ¿verdad? Tanto en aduana, crédito público, impuestos sobre la renta, armonizar la propuesta técnica, porque el presidente de la República no es un técnico, ¿verdad? El presidente de la República es el que dirige el Estado. Entonces, no va el presidente de la República a sentarse a escribir un proyecto de reforma, sino descansa en los funcionarios del área para que hagan la propuesta del lugar. Entonces, ahí en el ministerio, ahí está Si el seguimos con director de presupuesto, exacto, sí, bueno, tiene todo, los lo tiene todo, viceministros, lo tiene todo. hay muchos Si seguimos, viceministros buenos. si seguimos en la situación que estamos, ¿qué le puede esperar al país en los próximos años? Porque ya estamos mirando lo que va a pasar de cara al año 2025, al final 2025. Pero este país no resiste esa situación. Entonces, ¿qué va a pasar en los próximos años? Y si los factores externos están incidiendo en el comportamiento de la economía, o un problema interno nada más, de manejo de la economía. Obvio que sí, porque hay un entorno internacional muy tenso derivado de la distribución de aranceles Ahí por tenemos el parte 10% que ya se del empieza. gobierno norteamericano a los diferentes países del mundo. Y obviamente, cuando uno ve la denominada guerra comerciales, la gente cree que es una disputa entre China y Estados Unidos. No, al final del día, quienes van a pagar los efectos de esa disputa son los usuarios, somos nosotros, O sea, los estamos consumidores. penalizados con ese 90%, con ese 10%. Claro, todas las importaciones dominicanas hacia Estados Unidos van a estar penalizadas. Ya los sectores ¿verdad? exportadores dicen que pierden Pero 50 millones de, a dólares. a los productos que nosotros compramos exportados, que son muchos, entonces van a arrastrar, ¿verdad? Esos aranceles, por ejemplo, los productos que vienen de China, por ejemplo, ya sí, anuncié más caro. vi que hay un anuncio de penalizar los chips de los celulares, la computadora. ¿Y a dónde se fabrican esos chips? Es en China. Entonces, los otros que se fabrican en Corea del Sur, ¿verdad? Van a estar atrapados. Y cuando toda esa mercancía vengan al mercado interno, vienen a través de ¿qué? De los celulares, vienen de la computadora, las cámaras de televisión. Entonces, ¿qué van a arrastrar? Lo que tú conoces en economía que se llama precio sombra. Por los precios sombra, entonces nosotros somos afectados directamente. Entre las grandes naciones, lo que hay es una disputa por los espacios geoeconómicos, ¿verdad? Y obviamente hay conflictos geopolíticos para esos fines. Mira, la CEPAL ha dicho recientemente que la economía crecería un 3.7%, por encima un poco de la región del Caribe y Centroamérica, América Latina, que crecería un 2.2%. Sugiere ampliar el espacio fiscal y mejorar la calidad y eficiencia del gasto. ¿Tú crees que el gobierno estaría en condición de ampliar ese espacio fiscal y mejorar la calidad y eficiencia? Recuérdate que ya te están hablando de reforma fiscal. No, claro. Porque ampliar los espacios fiscales, ¿qué es? Reforma. Reforma tributaria. Y eficiencia del gasto. Y los espacios fiscales se han cerrado. Entonces es una situación engorrosa que ningún gobierno quisiera verse entrampado en eso. Y entonces ahí viene lo que yo te dije al inicio, la afirmación. O sea, presidente de la República, gobierno, ¿qué tú puedes hacer en 3 años que no hiciste en 5? Esa es la gran pregunta que ahora tiene que hacerse, porque la idea del gobierno es promover o dejar una economía que el sucesor va a heredar con muchos problemas, dejarlo con menos problemas. No, y todo lo que va implicando también para un partido que quisiera permanecer en el gobierno. Es decir, la economía se sigue deteriorando por el impacto político. Bueno, pues obvio. Además, los cargos no son ilimitados, no son perennes, ¿verdad? Alguien te va a suceder en el cargo. También. Es transitorio. Una situación bastante complicada. Es transitorio, digo yo. Pero aquí hay que tomar alguna medida. Finalmente,
la empresa, calificadora de riesgo Moody's, ¿no? Mejora la calidad, la calificación crediticia de la República Dominicana de un BA3 más a BA2 con perspectiva estable. Eso significa una mejoría en la economía. ¿Por qué tú crees que viene ahora esta calificadora? Que Mira, el prestigio de prestigio internacional a darle ese espaldarazo al gobierno. mira, lo que pasa es que mucha gente en el país desconoce lo que es una calificadora de riesgo. La calificadora de riesgo califican al país desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. En la parte política entra lo que es la estabilidad política del país, la estabilidad, las leyes, la estabilidad de las leyes, lo que se llama seguridad jurídica, estabilidad de la Constitución, que entra en ese aspecto, que haya una revuelta civil, que haya una guerra, que haya un conflicto geopolítico, entra ahí. Desde ese punto de vista, la calificación de riesgo de la República Dominicana, digamos, es sumamente estable hace mucho en el proceso de desarrollo de la democracia. En la parte de riesgo económico entra ¿qué? El crecimiento de la economía, el acceso al crédito, ¿verdad? La flexibilización con relación a lo que es la reestructuración de la deuda. Cuando tú sumas eso, ahí es que sale la calificación de riesgo. ¿Qué sucede? Todo el crecimiento de ese 5% que se ha mantenido en la economía dominicana. Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes un análisis que lo hacen 3 calificadoras. La hacen al país, se la hacen a las empresas, se la hacen a la compañía de seguro, ¿verdad? Digamos, a los bancos. Y digamos, los bancos son estables en nuestro país. Sí, sí. Digamos que las empresas se mantienen con un cierto nivel de estabilidad, el acceso al crédito, etc. Entonces, todos esos elementos, cuando se evalúan, una calificadora viene, pero esa calificadora de riesgo nunca da una calificación desfavorable a su cliente. Siempre buscan cómo atenuarla. Pero cuando tú analizas, como lo hice yo, todas las calificadoras, las calificaciones de riesgo del país, del 2005, después que superamos la crisis del 2003, la crisis bancaria, ese ha sido el comportamiento de la calificación. No le da mucha importancia. Oye, es importante porque quienes toman eso en consideración son los organismos internacionales. Bueno, Dari, ha sido un placer Igual, en Visión Integral. Así que próximamente te estaremos invitando de nuevo. Siempre. A usted, amable televidente, ha sido un placer compartir esta noche su programa Visión Integral. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante.